Bueno, la clase actual es una clase de miocarditis. Como una definición en un sentido amplio, miocarditis se describe como inflamación del miocardio, pero en un sentido más dirigido a los criterios entre clínicos e histopatológicos. Es una enfermedad inflamatoria del miocardio de origen no isquémico, si se descarta la etiología isquémica para considerar el diagnóstico de miocarditis, y debe ser compaginado ese diagnóstico por criterios histológicos, inmunológicos e inmunistoquímicos. Actualmente también se agregan a veces la determinación de determinadas técnicas de biología molecular, por ejemplo, para determinar un genoma viral. Se está agrupando ahora las miocarditis dentro del grupo de cardiomiopatías inflamatorias según la clasificación de la OMS, que se asocian a disfunción cardíaca. Como una definición más histopatológica de un consenso de patólogos expertos y orientada al diagnóstico histológico en las biopsias endomiocárdicas, se considera miocarditis como la conjunción de dos elementos que tienen que verse en el preparado histológico. Un infiltrado inflamatorio del miocardio más la necrosis o cambios degenerativos de los cardiomiocitos adyacentes, también deslindando, descartando, excluyendo lo que sería la injuria por un daño isquémico asociado generalmente al influjo, a la presencia de neutrófilos, macrófagos u otras células características que se van a presentar en distintas fases del infarto de miocardio. O sea, la clasificación de Dallas, para reunir el criterio histológico de miocarditis, tenemos que tener un infiltrado inflamatorio, generalmente son linfocitos T principalmente, o macrófagos, más un signo de daño de los cardiomocitos. Haciendo una breve recopilación de algunos hitos históricos en la descripción de las miocarditis, este término fue utilizado por primera vez en 1837 por Soberheim, y en el siglo XIX los casos de miocarditis principalmente estaban asociados con enfermedades infecciosas del tipo de la escarlatina, el tifus, por ejemplo, y otras entidades infecciosas que podían afectar secundariamente el corazón. En 1905 se describe una miocarditis, si bien rara e infrecuente en su presentación, de presentación en general aguda o fulminante, que es la miocarditis de células gigantes, que posteriormente vamos a presentar en algunos casos bien representativos. En 1941, Safir separa histológicamente los criterios para diagnosticar la miocarditis de los criterios utilizados para caracterizar la cardiopatía isquémica consecutiva en general a un infarto agudo de miocardio. En 1962, un aporte importante fue la introducción del bióptomo por Kono y Sakakibara de Japón para la obtención de las biopsias endomiocárdicas a partir de muestras obtenidas del septum interventricular derecho, que es de donde habitualmente se obtienen las muestras. Si bien también esas muestras a veces no pueden tener, sobre todo para el caso de una patología multifocal o parcheada con la miocarditis, una sensibilidad y especificidad muy alta, son las que habitualmente se utilizan. Habitualmente para un seguimiento de rechazo de trasplante, con 3-4 muestras sería un número adecuado. Para el diagnóstico de miocarditis, tengan idea que la cantidad de muestras puede ser 7-8 para poder tener un tejido representativo, para poder efectuar el diagnóstico. En general no se efectúan, salvo en algunos centros y en casos muy especializados, biopsias del ventrículo izquierdo, por el riesgo general que trae apareado de embolias, por ejemplo sistémicas, o que puedan llegar a dar un episodio embolígeno hacia el sistema nervioso central. Si bien en tanto ambos tipos de muestras la morbimortalidad es muy baja, los casos de mortalidad son realmente excepcionales,
y algunas de las complicaciones en el ventrículo izquierdo a las que les refería, que hay una embolia que pasa a la circulación sistémica, en el ventrículo derecho el riesgo de perforación de pared libre del ventrículo, o también la ruptura de cuerdas tendinosas con una insuficiencia tricúspide. Pero en centros experimentados con servicios de hemodinamia que hacen habitualmente estos procedimientos, el riesgo es muy bajo. En 1987 se establecen los criterios de Dallas para el diagnóstico de miocarditis en la biopsia endomiocárdica, y en 1995 se introduce dentro de la definición de cardiomiopatía inflamatoria esta entidad, la miocarditis, dentro del grupo de miocardiopatías. Acá, por ejemplo, tenemos la ubicación que adquiriría la miocarditis dentro del grupo de cardiomiopatías inflamatorias de causa en general adquirida, que vamos a ver consecutivamente. Entonces, en general, una miocarditis y con el contexto macroscópico, histológico y la presentación clínica de un paciente con disfunción cardíaca, generalmente con un agrandamiento del corazón, se va a presentar con una cardiomiopatía dilatada, que la caracterizaríamos como postinflamatoria. Algunos de los elementos salientes son, por ejemplo, macroscópicamente, bueno, la dilatación, la hipertrofia cardíaca, con la dilatación de las cavidades, principalmente izquierda, y se ve toda en el corte del ventrículo izquierdo, áreas blanquecinas, fibróticas, parcheadas. Vemos que se presentan desde la zona subepicárdica y en localización transmural. El endocardio tiene una fibrosis bastante prominente, y también vemos que se extiende esa fibrosis al resto de la cavidad. Cuando vemos el corte histológico con una técnica de tricrómico de Mason, se ve de azul las características del tejido fibroso, como es una fibrosis que adopta un tipo de fibrosis de reemplazo y que ha ido reparando zonas donde ha habido pérdida, daño de cardiomiocitos, en forma que vemos que es heterogénea, en forma dispersa y parcheada en todo el espesor de la pared ventricular. Yendo a la etiología de la miocarditis, en general, la genética podría tener que ver con algún tipo de predisposición para algún tipo de miocarditis en particular, pero básicamente se reconocen etiologías o patogénesis de tipo autoinmune, y sobre todo las infecciosas. Las infecciosas representarían el mayor número de etiología de miocarditis, las virales, en el hemisferio norte, principalmente también asentando más en un rango etario pediátrico, sobre todo adenovirus, enterovirus, parvovirus, como formando parte del contexto de la cardiomiopatía desarrollada durante el embarazo, en el periodo periparto, al final del embarazo o al principio del puerperio, y en Latinoamérica, y ahora extendida más globalmente por las migraciones, la enfermedad de Chagas, afectando a 8 a 12 millones de personas, y con un riesgo de infección de más de 65 millones, estando en riesgo de infección por el Trypanosoma cruzi. El HIV también está relacionado con la miocarditis, tanto por el propio virus como facilitando la presencia de elementos oportunistas, microorganismos oportunistas, que se sobreagregan a la patología del HIV. Hay entidades como la sarcoidosis. La sarcoidosis puede dar una miocarditis granulomatosa con esos granulomas no caseificantes característicos, granulomas sarcoidales. Es un diagnóstico de exclusión. Una vez descartado tuberculosis, micosis, otras granulomas de tipo infeccioso o de otra índole, la sarcoidosis sería una causa de miocarditis y una probable causa hasta de muerte súbita cardíaca debido a este tipo de patología. La endomiocardiofibriosis en realidad entra dentro de las cardiomiopatías restrictivas, está un poco tratada más in extenso en la clase de miocardiopatías, y básicamente compromete el endocardio y el miocardio subyacente, dando unas gruesas capas de fibrosis en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo que pueden comprometer hasta los anillos valvulares, requiriendo, por ejemplo, reemplazo valvular mitral
característicamente. La endomiocardiofibriosis no es una etiología, no se conoce exactamente la patogenia, puede haber sido precedida por cuadros de hipereosinofilia que ha dejado necrosis y posterior una reparación por un tejido fibroso denso. La miocarditis por hipersensibilidad, que a veces puede estar asociada con cuadros de hipereosinofilia o, como vamos a ver, por administración de distintos tipos de drogas, y es relativamente más frecuente encontrarlas en los corazones explantados para un trasplante cardíaco, porque son pacientes que reciben un tipo de tratamiento al estar en una insuficiencia cardíaca terminal. Entre esos tratamientos hay drogas inotrópicas, diuréticos, drogas como la dobutamina, que pueden favorecer la presencia de una reacción de hipersensibilidad caracterizada por un infiltrado rico en eosinófilos. Y dentro de las etiologías autoinmunes, la interesante es la miocarditis de células gigantes. Es una miocarditis, digamos que es la que el infiltrado más severo, más destructivo, con células gigantes multinucleadas, que no se agrupan formando granulomas al modo de una tuberculosis o de una sarcoidosis, sino que hay una destrucción como geográfica masiva del miocardio. El pronóstico es muy malo, es decir, son pacientes que son candidatos a trasplante en el caso que con algún tipo de asistencia ventricular puedan llegar al poder realizar el procedimiento de trasplante de órgano, y pueden llegar a tener una tasa de recurrencia una vez trasplantados de un 25% aproximadamente. Tiene en general una ligazón con fenómenos autoinmunes, a veces con enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo colitis ulcerosa, Crohn, etc. Y finalmente, dentro de las autoinmunes está siempre el grupo de las colagenopatías, tipo el lupus, que puede dar también cuadro de miocarditis, y otras entidades como la artritis reumatoidea o entidades como la dermatomiositis, polimiositis, que también pueden afectar el miocardio. Epidemiológicamente, para dar algunos datos, en 2015 hubo 353.700 muertes globalmente en todo el mundo atribuibles a cardiomiopatía inflamatoria. Es de incidencia en general más frecuente en pediatría, entre las causas de miocardiopatía dilatada, siguiendo a las cardiomiopatías de tipo idiopáticas o de base familiar. No se conoce una verdadera incidencia de miocarditis con precisión, debido a que en general la biopsia endomiocárdica no se realiza en forma frecuente y que además puede haber una baja sensibilidad de este método siguiendo los criterios de Dallas. Algunas cifras históricas de reportes puede ser tan baja como un 1% en una serie de más de 12.000 autopsias. Pero en general, si tomamos series de casos de fallecidos, autopsias, chicos y adultos jóvenes con muerte súbita cardíaca, el porcentaje puede ser un porcentaje importante. De hecho, dentro de las causas de muerte súbita cardíaca, la miocarditis de distintas etiologías, sarcoidosis, viral, Chagas, representa un porcentaje relativamente importante de los casos. Puede tener una variación estacional, invierno, primavera, seguramente tiene que ver esto con la incidencia de las enfermedades virales. Hoy día estamos viendo el tema del COVID, cómo puede afectar el corazón, dando cuadros de trombosis o dando cuadros también de cierto grado de infiltrado inflamatorio. Son los casos que se están viendo en las autopsias que se están obteniendo durante el curso de esta pandemia. Puede haber un predominio en sexo masculino en pacientes relativamente jóvenes, adultos de alrededor de 40 años, y también dentro de las variaciones están las variaciones geográficas. Hay incidencia de virus como el parvovirus B19 más en Alemania, mientras que virus como el Coxsackie, enterovirus, adenovirus se reportan más frecuentemente en miocarditis en Estados Unidos. Cuanto a la frecuencia, hubo un trial importante en los años
concomitantemente cuando se empezó a imponer el consenso de Dallas, y se vio que justamente los problemas para, por un lado, diagnosticar fehacientemente el cuadro de miocarditis, eso se podía hacer en 10% de los casos sospechados, sugerentes clínicamente de miocarditis, y era un trial, un ensayo de tratamiento con inmunosupresores para miocarditis básicamente de tipo viral. En ese trial no se demostró una eficacia de los inmunosupresores para el tratamiento de una miocarditis viral, justamente porque, sobre todo cuando hay una viremia, hay un virus activo en su proliferación, el tratamiento inmunosupresor no estaría indicado. O sea que es muy controvertida la aplicación de un tratamiento inmunosupresor en las miocarditis, salvo por algunas indicaciones muy puntuales y definidas. Como otros datos que se pueden sopesar dentro de series que en general no son tan extensas, la mayor incidencia en niños, en serie de pacientes jóvenes, es algo conocido dentro de las miocardiopatías o cuadros de insuficiencia cardíaca en niños, siguen rápidamente dentro de la frecuencia a las miocardiopatías de base idiopática o familiar. También mujeres con miocardiopatía dilatada periparto, hay una incidencia mayor de miocarditis en el desarrollo de la misma. En cuanto a la clasificación, a la etiología más frecuente dentro de las cardiomiopatías inflamatorias, vamos a reconocer básicamente tres grupos importantes: las de base infecciosa, las de base tóxica o las de tipo autoinmune. Las infecciosas, como estuvimos adelantando, las virales, ¿no? Básicamente las adenovirus, enterovirus, Coxsackie B, parvovirus B19, virus de la hepatitis C, B, HIV, citomegalovirus, influenza, Epstein-Barr virus, herpes virus tipo 6, arbovirus como el del dengue, que también puede implicar una afectación del miocardio. Hay incluso virus nuevos, cardiovirus como el Suffolk, que se ha descrito más recientemente. Las parasitarias son raras, pero hay que considerarlas. Hay algún caso que hemos mostrado en la clase de pericardio, una hidatidosis, por ejemplo, de Echinococcus granulosus, que puede llegar a afectar el corazón. También se conoce la afectación triquinosis y otros elementos parasitarios. Las bacterianas, principalmente las piógenas, pueden estar en relación con un evento piógeno de contigüidad, como puede ser una endocarditis infecciosa que se extiende al miocardio adyacente, o por una infección de un catéter, de un cardiodefibrilador, de un marcapaso, que se extiende al miocardio adyacente. Generalmente dan una inflamación con un exudado de tipo piógeno, con una necrosis de tipo licuefactiva, y donde se pueden recabar la presencia de colonias bacterianas. Igualmente en la sepsis también podemos tener oportunidad de encontrar una miocarditis de tipo piógena con un infiltrado a predominio de neutrófilos. La tuberculosis puede afectar mayormente el pericardio, como también lo presentamos durante la clase de pericarditis. Es raro encontrar eso, los granulomas típicos de tuberculosos, pero hay que estar prevenido del diagnóstico de una extensión de una tuberculosis pulmonar comprometiendo el pericardio, principalmente como capa del corazón más afectable. Otras etiologías son mencionadas en la literatura, pero son relativamente raras. Las miocarditis fúngicas en realidad tienen que ver más con cuadros de inmunosupresión por las causas habituales en un paciente que está inmunocomprometido por distintas razones: por un tratamiento por un trasplante, por un tratamiento por una enfermedad, una colagenopatía, por un síndrome de inmunodeficiencia, etc. Los aspergilosis, candidiasis, etc. son los hongos que habitualmente están actuando, produciendo una miocarditis de tipo micótica.
Y dentro de los protozoarios, la miocarditis infecciosa más difundida globalmente es la enfermedad de Chagas por Trypanosoma cruzi, reconociendo que en general los nidos de amastigotes los vamos a reconocer en la etapa aguda y en la etapa de reactivación en general en un trasplante o por tratamiento con corticoides, por inmunosupresores, se vuelve a recrudecer la enfermedad como una miocarditis chagásica aguda. En la miocarditis chagásica crónica, si bien hoy día la patogenia más reconocida a nivel mundial es producida por la persistencia del parásito, aunque en cantidades reducidas, esto genera una amplificación inmunológica y un mantenimiento, una perpetuación de una miocarditis chagásica crónica, donde habitualmente lo que tenemos es un infiltrado importante, intenso, con una fibrosis severa del corazón y un infiltrado de tipo mononuclear heterogéneo en su composición, con linfocitos, macrófagos, y la presencia de eosinófilos en el infiltrado en general alerta a que pueda haber alguna localización en la cercanía de un nido de amastigotes. Las miocarditis de origen tóxico se refieren a algunas causas puntuales, drogas a veces que pueden ser de tratamiento antineoplásico, drogas de uso social como la cocaína o otras situaciones más puntuales, picadura de avispas, arañas, escorpiones, causas muy raras, pero básicamente las drogas, a veces por efecto inotrópico o drogas por alguna toxicidad, muchas veces acumulativas, pueden ser responsables de producir una miocarditis. Las miocarditis de tipo autoinmune consideramos las enfermedades del tejido conectivo, lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia. La esclerodermia puede afectar pulmón y corazón, produciendo una fibrosis intensa, y la polimiositis y dermatomiositis. El grupo de la miocarditis de células gigantes también reconoce una génesis autoinmune. La sarcoidosis es de una patogenia no del todo esclarecida al día de hoy, y hay otras enfermedades, en general también un celíaco o una enfermedad inflamatoria intestinal puede producir cuadros de miocarditis. Dentro de las que se caracterizan por un infiltrado eosinofílico, realmente tiene que ver con la eosinofilia en la circulación, y eso puede ser atribuible a un síndrome hipereosinofílico, a veces idiopático, otras veces relacionados con algún tipo de neoplasia, a veces neoplasia hematológica, o reactiva a una parasitosis o a enfermedades alérgicas con un componente que puede afectar el corazón, como el Churre-Strauss, y caracterizable por un infiltrado de eosinófilos. La endomiocardofibrosis en general puede tener una eosinofilia en una etapa más temprana, pero finalmente lo que se observa en un corazón de una fibrosis endomiocárdica, que globalmente sería la causa más frecuente de miocardiopatía restrictiva, es un grueso reemplazo, un engrosamiento fibroso denso en el endocardio y el miocardio subyacente. Las miocarditis por hipersensibilidad, adelantamos un poco en un paciente que está, por ejemplo, en evaluación para trasplante con tratamiento con múltiples drogas, inotrópicas, drogas para la insuficiencia cardíaca o drogas que se describen en muchos casos por dobutamina, por diuréticos, pueden presentar hasta en una cifra, una proporción alrededor de un 10% de los corazones explantados, signos de una miocarditis por hipersensibilidad con infiltrados rico en eosinófilos. Y por supuesto, por estos tipos de mecanismos de hipersensibilidad de tipo 1 o alérgica, también drogas, típicamente los antibióticos como penicilina, cefalosporina, sulfas e isoniazidas, pueden ser responsables de un cuadro de miocarditis por hipersensibilidad. Dentro de los estudios experimentales de la miocarditis sobresalen estudios antiguos de la década del 80. Acá estaría el autor mencionado, esta es una publicación del New England Journal of Medicine, en general promoviendo una infección viral en ratones, por ejemplo. Producen una fase de viremia en los primeros 4 días,
y generan una miocarditis aguda, donde hay daño de cardiomiocitos y una acción de las citoquinas que generan un infiltrado inflamatorio en la parte aguda con mononucleares y polimorfonucleares. Progresivamente hay una disminución hasta un aclaramiento total de la viremia y las células pasan a ser las más representativas de los mecanismos de inmunidad adaptativa, como pueden ser los linfocitos T, los macrófagos y también la acción de los linfocitos B. Luego de un periodo donde hay ausencia de virus, más allá de los 14 días en este modelo experimental, se reconoce la probable aparición de una miocarditis crónica y una miocardiopatía dilatada, con dilatación del corazón, fibrosis y falla cardíaca en ausencia del virus. Por ende, es un poco la acepción histórica de la patogénesis, que la miocarditis viral, por ejemplo, en este modelo experimental, puede preceder a la aparición de una miocardiopatía dilatada. Cuando ya estudiamos la miocardiopatía dilatada en este estadio más crónico, en general no se van a ver una evidencia histopatológica de un infiltrado inflamatorio característico de la miocarditis. El mismo modelo ha sido retomado muchos años después, 20, 30 años después aproximadamente, y se repite de alguna manera, se reverbera estas fases de la patogenia, de la replicación viral, dando una fase aguda, una fase subaguda con una respuesta inmune y finalmente una fase crónica con la aparición de una miocardiopatía dilatada. En esta fase crónica y en estos pacientes, extrapolando los modelos experimental al paciente, es cuando uno investiga la presencia en una biopsia, por ejemplo, de si está el genoma viral. Vamos a ver que la presencia de genoma viral en cuadros de cardiomiopatía, incluso con miocarditis en actividad, va a ser muy variable. Alrededor de un tercio de los casos se puede objetivar histológicamente por distintas técnicas, viralización in situ, PCR, como se hace actualmente. Que estos corazones ya están dilatados, tienen fibrosis, una fibrosis por lo menos moderada, severa, según la intensidad de la miocarditis previa, y una disfunción contráctil característica. Básicamente también se conoce que los actores en estas distintas fases de la miocarditis pueden ser las células, primero el rol de la inmunidad innata, las células NK, las citoquinas, en el caso de los virus cardiotrópicos, produciendo un daño de los cardiomiocitos y posteriormente generando una respuesta inmunitaria, inflamatoria, donde asumen un rol las células dendríticas, presentadoras de antígeno, las células T, principalmente los CD4, los CD8 y los macrófagos, y que van a formar parte del infiltrado interviniente. Y vean un poco también todas las citoquinas que están entrando en juego en este tipo de reacción inflamatoria. Yendo a la presentación clínica, van a ver que la presentación clínica de la miocarditis no es una presentación clínica tan típico, tan esclarecedora. Es decir, se describe clínicamente que hay hallazgos sugerentes de una miocarditis o sospecha clínica de miocarditis. La miocarditis puede ser asintomática, ser precedida o concomitante con un síndrome gripal, presentar el paciente disnea, fatiga, palpitaciones, también el dolor precordial con características de precordialgia atípica. Hay que considerar que puede haber una pericarditis asociada y estar en presencia de una miopericarditis. La expresión eléctrica, puede haber arritmias ventriculares o bloqueo aurículos ventriculares completo, por ejemplo, y precipitar un cuadro de insuficiencia cardíaca
de distinta consideración entre leve a severa y con una rápida progresión, con difusión sistólica o diastólica y en el caso extremo muerte súbita. Por eso en este punto hay que deslindar, y es cuando es uno de los escenarios que se prescribe realizar una biopsia endomiocárdica, si estamos ante un paciente que estamos viendo una fase ya terminal de una miocardiopatía dilatada, por ejemplo idiopática o de base familiar desconocida, o una miocarditis en actividad, que en general uno puede asumir que puede retroceder en su efervescencia, en su actividad, y el paciente recuperar función ventricular o indicarle una asistencia ventricular, un modo de puente para ver si existe una recuperación o si hay que incluirlo en una lista de evaluación para trasplante cardíaco. En el examen físico, ustedes esto lo verán mejor en medicina, puede haber taquicardia, alteración, primer ruido apagado, galopes, soplos de distintas características que también pueden orientar a una presentación clínica de una miocarditis. La evolución natural, pues consideramos, tomando de modelo la infección viral cardiotropa, una presentación asintomática y el paciente que se recupere por completo, o luego de un periodo de latencia prolongado, una miocardiopatía dilatada como era el ejemplo que se proponía desde la hipótesis de modelos experimentales. Si la presentación es sintomática, podemos tener un gradiente de distintas variables de presentación. La presentación fulminante, yo les diría pensar como en una miocarditis de células gigantes o en una miocarditis linfocitaria aguda, muy activa, puede llevar a la muerte, produciendo una muerte súbita del paciente, o que en algún momento ceda esa presentación, sobre todo cuando cede la viremia en algún punto, y el paciente experimente una recuperación completa. Seguramente acá tiene mucho que ver el sistema inmunológico, cómo pueda, entre la inmunidad innata en la primera instancia y la inmunidad adaptativa posteriormente y humoral, poder favorecer el aclaramiento del virus y tratar de ir completando la recuperación. Y en una presentación no fulminante, el paciente puede presentar un deterioro progresivo en los meses siguientes y llegar a la muerte o trasplante, o una recuperación espontánea y permanecer asintomático de por vida, o luego de un periodo de latencia, como se preconiza desde los modelos experimentales, desarrollar una miocardiopatía dilatada. Acá esta figura en este cuadro, que son cuadros también en relación a esos trials, a esos ensayos de tratamiento inmunosupresores, que si el tratamiento inmunosupresor podría ser facilitar una recuperación en algunos de los pacientes, pero podría haber una recurrencia de la miocarditis luego de interrumpir el tratamiento inmunosupresor. Yo vamos a ver un poco, y se lo voy a dejar un poco para el que interese más el introducirse, profundizar el tema, alguna actualización del tema de tratamientos, sin entrar a profundizar y sin que, digamos, pese en lo que es a los objetivos y contenidos de la materia. Bueno, para el diagnóstico se emplea entonces toda la serie de condiciones, la clínica, el electrocardiograma, la radiología, el ecocardiograma, estudios de laboratorio, gammagrafía, resonancia magnética nuclear, que cada vez adquiere un rol más preponderante, sobre todo para determinar in vivo en un paciente áreas probablemente de miocarditis con edema, fibrosis, o que a veces con técnicas de gammagrafía, de marcación, se pueden identificar zonas donde más probable esté ocurriendo la inflamación, y hasta se pueda dirigir las biopsias y obtener biopsias representativas de esas regiones. Las técnicas de biología molecular, entonces, apuntando sobre todo al tema del reconocimiento del genoma, por ejemplo, de virus o de otros agentes causales. Y en la anatomía patológica vamos a ver cómo la inmunistoquímica va a permitir reconocer las características del infiltrado inflamatorio. Bueno, esto es de alguna de las, hay un par de publicaciones que los que sean muy entusiastas y quieran
les interesa el tema en particular pueden recurrir. Esta es una revisión en la Journal of American College of Cardiology del 2002. Desde acá hay algunas imágenes. Este es un algoritmo en pacientes con sospecha clínica de miocarditis. Sobre todo me interesa presentar esta parte, el ala derecha de este algoritmo. El paciente que está en shock cardiogénico con una inestabilidad hemodinámica y en el cual se le indica y se le realiza una biopsia endomiocárdica. El resultado de la biopsia endomiocárdica puede ser un IF, es decir, puede no tener miocarditis y aseverar, más allá de la sensibilidad y especificidad limitada del procedimiento diagnóstico, que el paciente podría tener una miocardiopatía dilatada en estadio terminal y allí el tratamiento podría continuar con una asistencia circulatoria mecánica o ingresar en una lista de espera para trasplante cardíaco. Si se suscribe el diagnóstico de miocarditis, como vamos a considerar, acá también las condiciones podría ser tener la expectativa que el paciente recupere función en un lapso de 2, 3, 4 semanas aproximadamente, si es necesario brindándole una asistencia circulatoria mecánica, asistencia ventrículo izquierdo, el ECMO, otros tipos de asistencia circulatoria, y en ese lapso, si se obtiene la recuperación, generalmente podría seguir con un tratamiento sintomático asumiendo que es una recuperación de esa miocarditis activa. Si la recuperación no está aconteciendo, entonces hay que empezar a pensar en la indicación del trasplante cardíaco. O sea que principalmente diría que hagamos el zoom sobre esta parte del algoritmo, más allá del paciente hemodinámicamente estable que puede seguir otro recorrido teniendo falla cardíaca tratable o una miocarditis con posible presencia de virus y donde haya la posibilidad de instituir un tratamiento antiviral relativamente específico. Bueno, los estudios complementarios también tienen en la presentación un poco todo el algoritmo también de indicación de estudios, es decir, lo que puede aparecer en un electrocardiograma, de un electro normal a cambios transitorios del ST onda T, las arritmias que pueden generar un factor de riesgo de muerte súbita, sobre todo arritmias ventriculares, bloqueos con trastorno de conducción intraventricular, y esto indicaría una lesión miocárdica extensa. Puede haber bloqueos transitorios AB. La radiología podría indicar un índice cardíaco aumentado, una cardiomegalia, y en los casos de una insuficiencia cardíaca de instauración así en agudo, es decir, rápida, una congestión pulmonar importante. El ecocardiograma puede denotar la silueta cardíaca, si está aumentada o normal, si está dilatado, y generalmente una disfunción sistólica que puede tener también alteraciones de la motilidad parietal o globales o regionales. También investigar la presencia de trombos murales que pueden llegar a requerir un tratamiento de anticoagulación por el riesgo, sobre todo de embolias sistémicas. En laboratorio, los marcadores de injuria miocárdica, como los que se usan para el infarto de miocardio, pueden la creatinquinasa, las troponinas, pueden estar indicados y darnos una pauta de que hay un daño miocárdico. En general, también pueden utilizarse un poco la pesquisa serológica o por otras técnicas PCR de laboratorio de determinados agentes virales. De poca especificidad los autoanticuerpos, si bien se cree que tienen un rol en la patogenia de estas entidades, produciendo como una reacción contra los cardiomiocitos, la especificidad no, es baja para el diagnóstico de miocarditis. La gammagrafía, los estudios de medicina nuclear, en general también van a apuntar a detectar zonas de lesión miocárdica, sobre todo con anticuerpos marcados para poder caracterizar la zona de posible daño miocárdico.
Hoy día la resonancia magnética nuclear está ganando muchas posiciones para el diagnóstico de este tipo de entidades. En este caso se muestra un paciente joven con un dolor de pecho, una precordialgia debido a una miocarditis aguda. Y en general lo que se demuestran son áreas de edema, tratando de compatibilizar en el subepicardio, por ejemplo, que podrían ser compatibles con alteraciones histopatológicas relacionables con una miocarditis aguda. Eh, Desde el punto de vista, yendo ya a la anatomía patológica, el estudio macroscópico podemos, si tuviéramos el corazón, bueno, va a ser en una situación de autopsia o de trasplante, donde se tenga el corazón explantado. La otra situación es la biopsia endomiocárdica. Como vemos, ya recorrimos un poco desde Kono y Sakakibara en 1962 con la introducción del bióptomo, los criterios de Dallas y el empleo de la biopsia de ventrículo, de septum interventricular derecho, como para poder ya poder fijar el diagnóstico histológico de miocarditis. Entonces, la miocarditis consideramos el infiltrado inflamatorio con distintas características que son asociables a distintos elementos etiológicos y la evidencia del daño miocítico. En algunas situaciones en particular, como algunos virus, como el citomegalovirus, podríamos llegar a encontrar alteraciones citopáticas características. La microscopía electrónica en realidad no es usual para el diagnóstico de miocarditis. Puede servir en una población pediátrica como para descartar otras etiologías, principalmente enfermedades de almacenamiento lisosómico, o tesaurismosis, glucogenosis, etcétera, enfermedad de Fabry, que orienten hacia otro diagnóstico diferencial. Lo que sí nos es muy útil es las técnicas de inmunistoquímica, donde vamos a sobre todo realizar las para marcación de linfocitos T con CD3 y de macrófagos con CD68, y establecer en general, se puede establecer un conteo, contar por ejemplo 10, 20 campos de alta magnificación a aumento 400 por, y establecer un número promedio, una mediana del infiltrado inflamatorio y su caracterización. Es decir, sobre todo los linfocitos T y los macrófagos son los que vamos a tratar de caracterizar en ese tipo de infiltrado, que es lo más frecuente. También podemos encontrar eosinófilos, neutrófilos, células gigantes, etcétera, según la etiología. Las técnicas de biología molecular, entonces, para identificar el genoma viral, PCR, hibridización in situ o Western blot serían las utilizables en los centros que actualmente cuenten con esa disponibilidad. Volviendo a 1987, criterios de Dallas, reunión de patólogos expertos, está reflejado en esta imagen, en esta microfotografía, los dos elementos característicos para hacer el diagnóstico de miocarditis en la biopsia endomiocárdica. El infiltrado inflamatorio, vemos celularidad mononuclear, y el daño del cardiomiocito no es un daño tan ostensible como una necrosis de coagulación o cambios degenerativos, vacuolización intensa, sino que a veces hay una interrupción histoarquitectural de la fibra y el pegoteamiento, la adherencia de estos elementos, que en general son los linfocitos T y predominando los citotóxicos, al sarcolema de la fibra miocárdica. En la biopsia inicial podemos inferir que no hay miocarditis, es decir, no se ven estas características, que la miocarditis es activa, es decir, que tenemos un infiltrado inflamatorio intersticial y una lesión de los cardiomiocitos adyacentes, no típicos de un infarto, una cardiopatía isquémica, una enfermedad coronaria donde tiene otra histoarquitectura, otra histopatología. Y hay un gris, hay un estadio intermedio que es la miocarditis borderline, donde el infiltrado inflamatorio es muy escaso o la injuria miocítica no aparente, y acá nos ayuda mucho la inmunistoquímica como para podernos acercar o no al diagnóstico de miocarditis.
Pasa muchas veces que la biopsia se realiza luego de pasado el periodo de mayor actividad del proceso inflamatorio, y ya al tener ese tejido miocárdico no encontramos los elementos característicos de infiltrado inflamatorio y daño de cardiomiocitos. Si la biopsia se repite luego de algún tipo de tratamiento adecuado a la etiología, podemos encontrar como que hay miocarditis persistente, como que está en resolución con tejido de granulación, o que la miocarditis está resuelta con o sin presencia de tejido fibroso. Vemos las tres condiciones típicas: biopsia endomiocárdica, panel superior, no miocarditis. Se ve panorámicamente el endocardio, el miocardio subyacente. Hay núcleos con aspecto irregular, hipercromático de hipertrofia. Habría que considerar si esto puede corresponder, por ejemplo, a una miocardiopatía dilatada idiopática o de otra etiología, pero no tenemos ningún tipo de infiltrado inflamatorio prominente en esta biopsia. Como contrapartida vemos la fila inferior, donde acá el infiltrado inflamatorio es muy prominente, difuso, confluente, con múltiples focos de daño a cardiomiocito, y estamos en presencia, según la clasificación de Dallas, de una miocarditis activa. En el medio está la parte gris, es decir, tenemos infiltrado, pero no tanto. Hay sospecha en algún punto de daño de cardiomiocitos, no es tan evidente, entonces podemos suscribir un diagnóstico intermedio de miocarditis borderline o sospecha de miocarditis, que aunado a los criterios clínicos y de imágenes pueden de alguna manera darle un diagnóstico, un cierre diagnóstico al cuadro de ese paciente. Otras características a considerar en la biopsia endomiocárdica: el infiltrado hay que considerarlo si está focal, difuso, si confluye, si se van uniendo los focos de infiltrado inflamatorio y de daño de los miocitos. La extensión, si es leve, moderado o severo. Esto se semi-cuantifica, o incluso podemos cuantificarlo más precisamente con un conteo de los CD3 más los CD68, los linfocitos T, los macrófagos. Y luego las características del infiltrado orientan hacia la etiología. Un infiltrado linfocitario es el más común y es típico de una miocarditis viral. Un infiltrado de eosinófilos es más de una miocarditis por protozoos, por parásitos, por alergia. Un infiltrado granulomatoso puede sugerir desde una sarcoidosis, una miocarditis de células gigantes, una fiebre reumática, artritis reumatoidea, varias condiciones, o infecciosa, tuberculosa, micótica, etc. Hay que establecer varios diagnósticos diferenciales. La miocarditis de células gigantes en general no produce esos granulomas típicos como la sarcoidosis o la tuberculosis o la micosis, sino que hay una destrucción muy grande del miocardio, pero sin esa formación de granuloma característico. El infiltrado de neutrófilos tiene que ver con un proceso piógeno de sepsis o cuadro piógeno de una endocarditis de vecindad o de una infección por un cardiodefibrilador, un cable de marcapasos. La fibrosis puede ver su distribución endocárdica como una fibrosis endomiocárdica, intersticial. Generalmente en una miocardiopatía dilatada la fibrosis es en el endocardio y en el subendocardio más prominente y de grado moderado, un 15% del área a considerar. Severa se considera sin más del 20% en general, que es el área de la biopsia explorada. Y el tipo de fibrosis también varía. De reemplazo, cuando puede reemplazar focos de miocarditis previa, focos isquémicos. Perivascular se suele ver, por ejemplo, típicamente en una cardiopatía de tipo hipertensiva, una fibrosis que rodea los vasos intramiocárdicos. Bueno, una ayuda importante es la inmunistoquímica, y al detectar linfocitos T, CD3 positivos o macrófagos CD68 positivos. Hay otras más técnicas para macrófagos, ahora para los M1, M2, como ustedes deben conocer, pero la que típicamente usamos es la CD68, y a veces la presencia de una celularidad importante. En general, acá se da más de dos células, uno diría
En un conteo esperaría encontrar más de 5 mononucleares entre linfocitos y macrófagos a 400 por para establecer un diagnóstico más firme de miocarditis. La biopsia en general tiene distintos problemas, es decir, puede haber una variabilidad entre el observador, esa variabilidad es menor si se considera una miocarditis difusa, la concordancia acá es muy alta, pero en una miocarditis focal, borderline, la variabilidad entre el observador puede ser mayor. Puede haber un error de muestreo, es decir, que no se tomen, que haya varias muestras, pero ninguna dé un foco representativo del proceso que está aconteciendo. Y hay distintos criterios histológicos. El edema puede ser un hallazgo inespecífico. El infiltrado inflamatorio a veces puede estar sugerido, pero en realidad corresponder a algunos linfocitos o mastocitos o células de tipo intersticiales, caterpillar, que podemos ver en el corazón. Es decir, confundirla con linfocitos si no se hace una marcación más fiable. Distintas lesiones miocárdicas, por ejemplo por hipercontracción o demás por efecto opresor, y cambios degenerativos y fibrosis del miocardio de etiología a veces no dilucidable. Si consideramos el infiltrado inflamatorio, un poco lo adelanté recién, pero un infiltrado linfocitario, uno lo esperaría encontrar una infección viral incluida por el HIV, en miocarditis de tipo inmunológica, por colagenopatías o autoinmunes, toxicidad por drogas. En la sarcoidosis hay infiltrado CD3 positivo, pero lo característico acá son los granulomas con las células gigantes. Con respecto a los eosinófilos, reacciones de hipersensibilidad, enfermedades parasitarias, síndromes hipereosinofílicos. Con respecto a los neutrófilos van a aparecer en una injuria isquémica, infarto, que hay que excluirlo como de diagnóstico de miocarditis y reconocer lo que se trata de un proceso isquémico, microinfartos o injuria de tipo isquémica con daño. Las infecciones bacterianas, sepsis, a veces algunos virus, el citomegalovirus, aparte de dar signos de acción citopática característica, puede dar microabscesos de neutrófilos. Y en el efecto opresor, donde también hay un daño a cardiomiocitos con acúmulo de neutrófilos. Bueno, en relación a las células gigantes, es uno de los grupos, digamos, de los más interesantes para establecer diagnósticos diferenciales. La miocarditis de células gigantes de presentación fulminante, diagnosticada en 1905 por primera vez como idiopática, diferenciarla de una sarcoidosis que da granulomas, otras infecciones granulomatosas, descartar todas las infecciosas, hacer todas las técnicas para bacilos ácido alcohol resistente, PAS, Growcode para hongos, tratar de descartar todos los procesos granulomatosos infecciosos. Reacciones de hipersensibilidad, puede dar una reacción con células gigantes. Enfermedades reumatoideas, la fiebre reumática da los nódulos de Astroff, más característicamente en la fase aguda de la fiebre reumática. La artritis reumatoidea también puede dar nódulos de tipo reumatoideo con cambios degenerativos fibrinoides y células gigantes. Bueno, esta parte no la vamos a desarrollar, es un poco está tomada de una revisión reciente, Circulation Research de 2017, y un poco para que tenga mayor interés en este tipo de tema, están agrupadas acá. Hay un resumen de los métodos diagnósticos y modalidades de tratamiento, es decir, una actualización buena de varios tipos de cardiomiopatía inflamatoria, que no la vamos a considerar como para dentro de los contenidos y objetivos de la materia. Vean que sí están presentadas la miocarditis linfocitaria viral, la cardiomiopatía relacionada con el HIV, las colagenopatías, la miocarditis de células gigantes, la sarcoidosis cardíaca, el Chagas, miocarditis de hipersensibilidad, establecer un poco una diferencia entre la endocarditis de Leffler y la endomiocardio fibrosa.
Bien, continuando entonces con las etiologías de la miocarditis. La miocarditis viral, tenemos un poco un recorrido histórico, cómo se fueron describiendo la presencia y las etiologías correspondientes. En los años 50-60 se describe el rol de los enterovirus en casos fatales de miocarditis neonatal e infantil, aplicando distintos métodos de cultivo, de utilización de placa de agar para el diagnóstico viral, en distintas secreciones nasofaringias, heces y en órganos obtenidos en necropsias. Posteriormente comienza a utilizarse la inmunofluorescencia, la microscopía electrónica para reconocer, por ejemplo, virus Coxsackie B4 en páncreas, y a partir de 1980 empieza la aplicación de la biología molecular con propósitos diagnósticos. Por ejemplo, las técnicas de PCR ya comienzan a utilizarse en 1986 y las técnicas de hibridización in situ a partir también del año siguiente. Las técnicas de biología molecular presentan un rango variable de detección viral. Por ejemplo, en general se comenta que en pacientes adultos con diagnóstico histopatológico de miocarditis, la detección del genoma viral en el miocardio oscila entre un 25 y 35%, comparado con un 5% en los controles sin cardiomiopatía aguda. En general también varían geográficamente la localización de la mayor preponderancia de determinados tipos de virus. En las últimas actualizaciones se dice que, por ejemplo, el parvovirus B19 es más frecuente encontrarlo en serie de casos en Alemania, el adenovirus, Coxsackie B enterovirus en Estados Unidos, y aparecen otros virus como el herpes virus tipo 6. Acá está un poco resumido también en esta revisión del JAC de 2012, un poco todas las técnicas y los recursos actuales para caracterizar una miocarditis viral, recursos histopatológicos, inmunológicos y de biología molecular, es decir, una miocarditis aguda o crónica, caracterizable histológicamente. El infiltrado, como venimos diciendo, células T, CD3 positivos, células CD68 positivos en macrófagos, y por técnicas de hibridización, el parvovirus B19, el ácido nucleico, se revela en las células endoteliales, por ejemplo, de una arteriola en un paciente con miocarditis crónica, o el enterovirus también detectado en varios miocardiocitos, como en este panel F. La miocarditis viral, básicamente, la forma más frecuente es una miocarditis linfocitaria. En general hay un infiltrado linfocitario intersticial. Muchos de los casos pueden ser subclínicos, pero pueden llegarse al extremo, en los casos más severos, de causar muerte súbita cardíaca en personas jóvenes. Usualmente hay poca necrosis y el agente viral más frecuente es el Coxsackie B. Este es un caso trasplantado, una mujer trasplantada por una miocarditis importante que generó una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, y se ve en el estudio del corazón explantado la extensión de esta miocarditis difusa, confluente, con daño multifocal de cardiomiocitos, con un infiltrado intenso a predominio mononuclear. Acá se ve justamente el criterio histológico que uno replicaría en la biopsia, es decir, un cardiomiocito con su núcleo, y se ve como cortada la fibra y rodeada por todo este infiltrado inflamatorio mononuclear, donde se destacan células de tipo linfocitario y otras que seguramente serían macrófagos o de otra estirpe. En sectores hay zonas como de reparación de tejido de granulación, hablando de un proceso que se está de alguna manera resolviendo en sectores o reparando, y es lo que va a dejar justamente las secuelas esas fibróticas de tipo de reemplazo. Bueno, en este caso también era muy florida la histología, múltiples áreas con linfocitos y daño de cardiomiocitos. Acá se ve en el septum, e incluso una rareza como encontrar figuras mitóticas en los cardiomiocitos en medio de todo este infiltrado intenso.
Ya mencionamos, y está en la clase de miocardiopatías, la miocardiopatía dilatada periparto y la frecuencia que tiene incidencia aumentada de miocarditis. Acá se ven 3 pacientes distintas, 1, 2, 3 con biopsias endomiocárdicas tomadas durante el curso de su miocardiopatía dilatada en la parte final del embarazo en el puerperio, es decir, miocardiopatía periparto, y se ve justamente el signo histopatológico característico de la miocarditis en actividad, el infiltrado inflamatorio y el daño bien definible de los cardiomiocitos. Como los virus de la hepatitis, el virus de la hepatitis C principalmente puede dar una miocarditis, pero en este caso es una oportunidad de haber encontrado por virus de la hepatitis B, un paciente trasplantado cardíaco que tenía, se le tomó una biopsia hepática, un cilindro, por sospecha de una hepatitis y se encontró estos signos de inflamación linfocitaria mononuclear y los hepatocitos con estos halo claro y aspecto en vidrio esmerilado, muy sugerentes de la infección por el virus de la hepatitis B. Lo mismo se contrastó, se corroboró mediante la presencia del antígeno del virus B, de la hepatitis, y concomitantemente, contemporáneamente, se tomaba una biopsia cardíaca, endomiocárdica, de control de rechazo. Esto que aparentemente podría ser compatible con un rechazo de trasplante, daño de cardiomiocitos con infiltrado inflamatorio. Se hizo también la determinación del antígeno del virus B, dando positivo, y en ambos casos se interpretó como que era una hepatitis por virus B y que ese virus B también estaba comprometiendo contemporáneamente el corazón, dando una miocarditis. Un hallazgo también en una trasplantada cardíaca es por citomegalovirus, los signos de acción citopática características. También si se ve la biopsia endomiocárdica para el control del seguimiento del rechazo, se ve un infiltrado inflamatorio y si vamos recorriendo la misma, en distintos sectores se ven los núcleos agrandados, con signos de acción citopática, inclusión nuclear e inclusión incluso citoplásmica. Otro tipo de infiltrado es el de los neutrófilos, y eso puede acontecer en sepsis, en territorios continuos a una endocarditis infecciosa, donde hay colonias bacterianas, necrosis licuefactivas y polimorfonucleares en relación. Entonces, la endocarditis infecciosa, un territorio aledaño, la sepsis, el sitio de implantación de un marcapaso, puede derivar en una miocarditis con infiltrado rico en neutrófilos en cualquiera de estas circunstancias. También en una condición más infrecuente relativamente, la enfermedad de Still o artritis reumatoidea de comienzo juvenil, podemos ver una miocarditis con un infiltrado con predominio de elementos leucocitarios, neutrofílicos, como se pueden ver acá, algunos de ellos también entremezclados con eosinófilos, y tomando la zona de la biopsia el endocardio con fibrosis, y en el miocardio subyacente este tipo de infiltrado. En cambio, en la enfermedad de Churg-Strauss, relacionada con una patogenia más alérgica, asma, se reconoce la presencia de una miocarditis eosinofílica. El eosinófilo en general compromete el endocardio, el miocardio subyacente, y acá vemos todo un infiltrado muy rico en eosinófilos con granulaciones características y comprometiendo toda la parte del endocardio y el miocardio subyacente. En entidades por protozoarios, la toxoplasmosis, el Chagas, los casos son taquizoitos relacionados con la presencia del toxoplasma gondii en el corazón. No es frecuente de ver, pero una posibilidad también que genere un cuadro de miocarditis. Con respecto a la enfermedad de Chagas, que decíamos que la miocarditis infecciosa más extendida globalmente, en general podemos asumir que es una miocarditis moderada, severa en la mayoría de los casos. En los casos que llegan a trasplante
más de los 2/3 de esos pacientes que tienen la miocardiopatía dilatada chagásica crónica, la miocarditis es una miocarditis muy intensa, entre moderada a severa. La presencia de nidos de mastigotes se puede ver en algunos de los casos, en un 25-30% de esos corazones se pueden encontrar, como acá se ven en algunas de estas flechas, marcados los nidos de mastigotes. Pero en general el cuadro histológico es como el del panel A. Mucho infiltrado inflamatorio, daño extenso, cardiomiocitos, un infiltrado compuesto por heterogéneamente linfocitos, plasmocitos, macrófagos, a veces eosinófilos como están marcados en el panel C. También se pueden llegar a ver otros elementos como folículos linfoides, agregados linfoides que seguramente asumen el rol de centros germinales, de folículos linfoides terciarios y producción de anticuerpos, y el rol de los macrófagos, a veces dando un patrón de miocarditis granulomatosa, también se puede presentar en el Chagas. Acá vemos dos células gigantes multinucleadas de estirpe histiocitaria, como marca el CD68, pero en general el infiltrado linfocitario CD8 positivo y otro CD que vamos a ver es el que más constantemente vamos a encontrar en el análisis histológico. Acá tenemos, por ejemplo, en un trabajo publicamos en el 2014, todo un reconocimiento en distintos corazones, eran como 8 a 10 casos de miocardiopatía chagásica crónica trasplantada, la proporción que se puede ver de los CD3, los CD8, los CD4, CD68 y en menor proporción los CD20, linfocitos B, dentro del infiltrado inflamatorio. Vemos que a medida que aumenta la proporción de infiltrado, la cantidad de células por campo de alta magnificación, en general aumenta mucho el CD3 o el CD68 y el CD8 y el CD4 son los que más correlación tienen. En general aumentan más a mayor cantidad de células presentes en la mediana, en el promedio de la interpretación de la cuantificación del infiltrado. Esto en general entonces está hablando del rol de los linfocitos T y en segundo lugar de los macrófagos. También aparecen células, importantemente las células Tibet, que hablan de un mecanismo TH1 en la génesis de este infiltrado inflamatorio y la escasez de las células T reguladoras o FOXP3. Otro hallazgo a veces en estos estudios es que el Ki67, que marca la entrada en ciclo celular, habla de que las células CD3, sobre todo, son las que pueden entrar en el ciclo celular y vemos toda una proliferación de este tipo de elementos en el infiltrado. En esas zonas donde no se encuentra nidos de mastigotes, pero el infiltrado es prominente, ya desde esta época, desde los años 90, mediados de los años 90, empezaron a aplicarse las técnicas de PCR en el tejido cardíaco de la miocarditis chagásica crónica. Este es un caso donde se detectó DNA del parásito en la muestra histológica de un corazón, de una autopsia, un paciente de 27 años fallecido por una insuficiencia cardíaca atribuible a la enfermedad de Chagas, y donde se pudo detectar lo que marca acá el T-Cruci en el panel 7, en el control. En este caso tenía una amplificación del DNA del minicírculo del parásito, a pesar de no haber encontrado nidos de mastigotes y en correlación con un infiltrado intenso. O sea que esto apareció en distintos trabajos en esta época y posteriormente, y está reflejando de alguna manera que en las zonas con más infiltrado inflamatorio era más característica y más constante la amplificación del DNA del T-Cruci, sobre todo que en zonas sin infiltrados o con un infiltrado muy escaso. Esto un poco llevándolo a un análisis estadístico, se pudo comprobar que en zonas con más de 10 mononucleares por campo de alta magnificación,
era prácticamente constante la amplificación del ADN del minicírculo del T. cruzi, lo cual reflejaba que la presencia del parásito, en este caso caracterizado por la obtención de la amplificación del ADN, se correlacionaba estrictamente con el grado de miocarditis, sobre todo activa, característica de la infección. La reactivación de T. cruzi en general se puede comprobar en inmunodeprimidos, en trasplantados. En este caso es más florida, vemos 1, 2, 3, otro más, acá otro, nido de amastigotes. En general da lugar a una miocarditis chagásica de tipo aguda, con un infiltrado muy intenso, ven que tiene una distribución más intersticial, sobresale la presencia de los eosinófilos, sobre todo en derredor de la zona de los nidos característicos, y bueno, esto recibe un tratamiento con benidazol durante un mes o 2 meses aproximadamente, y en biopsias sucesivas se puede ir viendo cómo prácticamente bajó la cantidad de nidos, termina de eliminar los nidos de mastigotes del tejido, el tratamiento antiparasiticida, el tratamiento de los parásitos, ¿no? Parasiticida, y se va creando una secuela fibrótica en las zonas donde era el intenso infiltrado inflamatorio. Veamos la miocarditis de células gigantes, que digamos sería la más exuberante en cuanto al infiltrado inflamatorio. Este es un corazón explantado, un paciente adulto joven, había tenido como antecedente una colitis ulcerosa. Ven que tenía ya un trasfondo autoinmune, tal vez ahí pueda pesar algo la genética de parte de la autoinmunidad, y en las biopsias, cuando se interna de urgencia por un cuadro compatible con lo que fue una miocarditis fulminante, se veía una destrucción, necrosis intensa del tejido con células gigantes. Células gigantes no formaban granulomas típicos, una necrosis geográfica y un infiltrado intensamente mononuclear, linfocitario e histiocytario. Otro caso, este es de un médico también, una patología similar y que tuvo que estar en asistencia ventricular como puente al trasplante cardíaco. También es otro caso de una miocarditis de células gigantes, como para que observen el grado de destrucción del tejido cardíaco con la presencia de estas células características con multinucleación. La miocarditis granulomatosa como diagnóstico diferencial la vamos a encontrar en la fiebre reumática, la pancarditis. La fiebre reumática suele dar una pericarditis fibrinosa, una miocarditis en parte inespecífica, pero en parte con presencia de nódulos de Aschoff, que se van a disponer más característicamente en disposición perivascular y en el endocardio. La sarcoidosis es otra entidad que puede incluso llevar a la muerte súbita y que característicamente tiene estos granulomas de tipo sarcoidal no necrotizante, incluso con algo que si bien es frecuente de ver pero no es patognomónico, son estos cuerpos estrellados o asteroides, y estas células que están entremezcladas con elementos más de tipo linfocitario. En este caso se ven granulomas de tipo sarcoidal en el pericardio como un hallazgo, también acá un cuerpo asteroide. Y acá es una biopsia en un paciente que entra con un ataque a arritmia, taquicardia ventricular con severo deterioro, con riesgo de muerte súbita, que creo que llegó hasta taquicardia y tuvo en paro. Y que en una de las muestras, se obtuvieron varias muestras con mucha fibrosis, con inflamación, pero acá uno puede reconocer estos granulomas relativamente característicos con los cuerpos asteroides, y que inmunistoquímicamente se caracterizaron con estirpe histiocytaria macrofágica, las células gigantes, y acompañando los linfocitos T CD3 positivos. Algunos diagnósticos que se pueden establecer diferenciales: la miocarditis de células gigantes en general
produce una destrucción, una necrosis miocítica marcada, que no es tan intensa en la sarcoidosis. La sarcoidosis tiene granulomas que uno los puede apreciar relativamente bien constituidos. También se puede llegar a dar unos granulomas en otros tejidos, granulomas extracardíacos, y en el resto de las condiciones, de las características del infiltrado inflamatorio, comparten varias condiciones. Los eosinófilos tal vez aparezcan más en la miocarditis de células gigantes, y las células gigantes serían más prominentes y más dispersas en este tipo de entidad. Nos queda finalmente un par de condiciones. La hipersensibilidad a drogas, en general este es un mecanismo que depende de una utilización previa de la droga sin manifestaciones. Es un mecanismo de hipersensibilidad como sugerente de enfermedad del suero. Generalmente no son mediadas directamente por la droga, sino por metabolitos químicamente reactivos como los aptenos. Y hay distintas drogas que característicamente pueden producir este tipo de reacción de hipersensibilidad. Todo un listado bastante extenso. Creo que algo hemos hablado: la dobutamina, los diuréticos en el caso de pacientes en insuficiencia cardíaca, drogas isoniazida, indometacina, sulfas y antibióticos. La miocarditis por hipersensibilidad generalmente va a dar un cuadro que es más intersticial en la localización. En general el infiltrado es mixto, hay mucho edema, hay eosinófilos y entremezclados con otros tipos celulares linfocitarios, plasmocitos, histocitos. No existe una necrosis extensa, es un proceso que se acantona más en el intersticio y rodeando los vasos. Es prominente y notorio más el edema. Y se pueden encontrar también en algunos de estos procesos células gigantes, derivadas a veces presumiblemente de miocardiocitos. En general, este proceso resuelve retirada la droga, pero les decía que como son muchas de medicaciones que están recibiendo los pacientes en una insuficiencia cardíaca terminal, en un 10% aproximadamente de los órganos trasplantados podemos encontrarnos este tipo de procesos. Edema intersticial, infiltrado a predominio eosinofílico perivascular, como que se va disecando en el intersticio sin producir una necrosis miocardiocítica tan intensa. En algunas formas más exuberantes sí tenemos esta forma de necrosis fibrinoide que se llama como en llama, y presencia de aisladas células gigantes, o sea que entra también en un diagnóstico diferencial con miocarditis de células gigantes. Esto creo que es la última, la miocarditis tóxica. Acá es en general por acumulación de la droga, por un efecto acumulativo. Puede dar distintos cuadros, aparecer muerte de los cardiomiocitos. La muerte puede ser focal, relativamente prominente y como aspecto similar a microinfartos. En general, los eosinófilos no aparecen en esta miocarditis tóxica, y en el infiltrado inflamatorio, que a veces no es tan prominente, contiene polimorfos nucleares. Pueden encontrarse daño del endotelio, microtrombos capilares, y esto puede ir resolviéndose con proliferación de fibroblastos y fibrosis. Puede llegar a haber vasculitis necrotizante y en general esto pasa por una acción tóxica directa o acumulativa. Muchas de estas drogas tienen que ver la toxicidad con la dosis total administrada y la absorción local. Entonces, hay drogas, sobre todo las catecolaminas, que se asocian con necrosis miocítica, otras que pueden dar un componente en la miocarditis tóxica, también drogas empleadas como la ciclofosfamida, fenotiacinas, y drogas que también pueden dar finalmente una cardiomiopatía, como agentes antivirales, drogas antineoplásicas como la doxorubicina y un conjunto de otros elementos terapéuticos. En general, en la histología lo que vamos a poder ver es más una necrosis miocítica con un infiltrado inflamatorio intenso, dando una miocarditis de aspecto tóxico, y los cambios, si han sido más leves, puede llevar a una miocardiopatía usualmente dilatada.
En general, las catecolaminas es un elemento que puede dar en forma endógena en situaciones de estrés por un feocromocitoma, por injuria, muerte cerebral, dar fenómenos de tipo inotrópico opresor. También en otras situaciones que sea el exceso de catecolaminas forma exógena cuando son utilizados en forma terapéutica. Pueden provocar una toxicidad miocárdica directa actuando sobre los receptores beta, produciendo un influjo de calcio a los cardiomiocitos con hipercontracción o dando un efecto en el tono vascular. Y entonces los hallazgos pueden ser desde hemorragia intermiocítica, edema, y miocitos con hipereosinofilia, hipercontracción, necrosis en bandas de contracción y degeneración miofibrilar. El infiltrado que sucede a la necrosis miocítica puede ser mixto, mono y polimorfo nuclear, y luego va siendo reparado con pequeñas áreas de fibrosis. Entonces, para finalizar un poco de todo lo que hemos visto, hay que plantear la presencia de la miocarditis en distintos escenarios clínicos. Esto es un poco una revisión de una experta, la doctora Leslie Cooper, en la miocarditis, que ha trabajado justamente mucho sobre miocarditis de células gigantes adicionalmente. Y la presentación, bueno, van a ver que puede ser muy variable esto, de horas o días, un cuadro tipo infarto de miocardio con coronarias normales, y esa presentación fulminante puede ser provocada por una miocarditis de células gigantes o una miocarditis linfocitaria activa muy aguda. En otras situaciones, también esto en menos de 2 semanas, los mismos tipos de entidades pueden dar un cuadro con falla cardíaca, con un ventrículo izquierdo de un tamaño relativamente normal o dilatado y un compromiso hemodinámico, como habíamos visto en el algoritmo, en el eje ese del shock cardiogénico. A medida que nos alejamos, que el tiempo de presentación que ha sido más solapado, más progresivo, pocas semanas o meses, podemos estar en una situación que condice más con una miocardiopatía dilatada, donde a veces ya no se encuentran los focos de miocarditis activa y donde los hallazgos de genomas pueden aparecer virales en 1/3 de los casos solamente. También la sarcoidosis cardíaca a veces puede tener una presentación más lenta, más solapada en el tiempo. La miocarditis por hiperosinofilia, por hipersensibilidad, la duración puede ser variable, puede ser constatable la eosinofilia periférica y el fallo cardíaco, y cuando la presentación es más de varios meses, ahí hay que descartar, y si los hallazgos son no específicos y descartados los genomas virales, ver si no estamos en presencia de una miocardiopatía dilatada de tipo idiopática o de otra etiología. Finalmente, un poco en esta revisión del JAK era un poco la importancia de realizar, aunar esos criterios histológicos o histopatológicos, inmunistoquímicos, y si se puede adicionar para etiología los genomas virales u otras, determinar si hay una etiología precisa, pero el hallazgo de miocarditis con positividad inmunihistológica en general a lo largo del seguimiento tienen una peor evolución si consideramos la supervivencia, considerando muerte cardíaca y la necesidad de trasplante cardíaco. Bueno, entonces creo que haber dado un panorama de todo lo que ha sido la miocarditis, ya desde lo histórico, lo epidemiológico, lo etiológico, lo clínico, y en qué nos podemos fijar desde el punto de vista histopatológico, siguiendo los criterios de Dallas, y las distintas situaciones clínicas, escenarios clínicos y distintas etiologías que tenemos que dilucidar a partir de una biopsia endomiocárdica o el estudio de corazones explantados o de necropsia. Bueno, muchas gracias por la atención.